Entendemos como diente retenido el diente que ha sufrido una detención en su proceso de erupción y hablamos de diente incluido cuando se trata de un diente retenido rodeado completamente por hueso, siendo lo más frecuente los cordales inferiores y el canino superior. Extracción del cordal inferior. Son necesarias algunas consideraciones previas a la exodoncia, como los factores anatómicos y la posición del cordal, de manera que podamos programar de antemano las maniobras que vamos a realizar durante la extracción y prever los posibles problemas. Los datos anatómicos van a ser principalmente la forma anatómica de las raíces, su número y su relación con estructuras adyacentes. La posición será otro factor a considerar, pudiendo adoptar diversas posiciones tales como vertical, mesioangular, distoangular, horizontal, invertida, con la corona hacia lingual o hacia vestibular. Técnica de la extracción. Los pasos a seguir son los siguientes. Incisión. La más utilizada es la incisión en bayoneta o angular. El primer trazo lo iniciamos a nivel del borde anterior de la rama ascendente, cruzando el trígono retromolar hasta alcanzar la cara distal del segundo molar. El segundo trazo continúa al anterior y comienza en el surco gingival distal del segundo molar, rodeándolo hacia vestibular para dirigirse finalmente hacia el fondo del vestíbulo de forma oblicua, conformando esta última la incisión de descarga vestibular. Cuando se requiera una mayor amplitud del campo quirúrgico, el segundo trazo lo podemos extender hasta mesial del segundo o primer molar, desde donde se iniciará la descarga vestibular. Despegamiento del colgajo mucoperióstico. Comenzaremos el despegamiento por la parte anterior del colgajo vestibular, para continuar por la fibromucosa del trígono retromolar y lingual. El separador debe ir apoyado con firmeza sobre el hueso subadyacente, para separar la mucosa del colgajo cuidadosamente y así evitar lesionarla. Puede emplearse el periostotomo para proteger la porción lingual. La ostectomía de un cordal inferior. Comenzaremos liberando la zona mesial, para proseguir eliminando la cortical vestibular, hasta liberar suficientemente la corona dentaria. A veces, es necesario terminar eliminando el hueso distal en el trígono retromolar. Cuando se trata de un tercer molar totalmente incluido, primeramente se eliminará el techo óseo que lo cubre, para posteriormente buscar ese acceso mesial, vestibular y distal. Lo que pretendemos con esto es acceder con los instrumentos a un espacio suficiente que nos permita realizar los desplazamientos previos a la exodoncia. Odontosección y extracción del cordal. La odontosección consiste en la división del diente en dos o más trozos, más fáciles de extraer. Se realiza en los casos donde se necesitaría eliminar una importante cantidad de hueso para poder extraer el diente, debilitándose mucho la zona de esta forma. El trazado de la odontosección variará en función de la posición del cordal y de la forma radicular que presente, y la realizaremos con turbina o con pieza de mano, pero en ambos casos con abundante refrigeración. Curetaje y sutura. Tras extraer el cordal, cureteamos el alveolo. Limpiamos bien la herida con suero fisiológico. Regularizamos el hueso en el caso que sea necesario. Adaptamos el colgajo y, finalmente, suturamos. 2 puntos para la descarga vertical y 2 o 3 en el trazo sagital. Dado que la extracción del cordal depende de su posición, describiremos las distintas situaciones con las que nos podemos encontrar. Posición vertical. Practicaremos una muesca en el ángulo mesiovestibular de la corona. Introduciremos la punta del botador curvo en ella y, apoyándonos en el hueso vestibular, luxaremos el diente hacia arriba. Si las raíces son grandes o divergentes, será preferible realizar una odontosección vertical interradicular, quedándose cada raíz unida a media corona, tras lo cual extraeremos cada porción por separado. Posición mesioangular. Se deberá realizar la odontosección de la porción mesial de la corona, que es la parte que impide la luxación, por tener el cordal obstaculizada su vía de salida por el segundo molar en estos casos. Para ello, colocaremos la fresa en posición vertical desde vertical hacia lingual, cortando las dos cúspides mesiales del molar. Una vez eliminado el fragmento mesial,
Intentaremos dilatar el cordal aplicando el botador desde el mesial y apoyándose siempre en el hueso mesial. Será imprescindible no tener obstáculo en distal, por lo que eliminaremos el hueso distal necesario. Posición distoangular. En estos casos va a ser necesaria una mayor ostectomía en distal para dejar una adecuada vía de salida y una correcta odontosección. Se llevará a cabo, en primer lugar, la sección de la porción distal de la corona, incluyéndose ambas cúspides, y eliminaremos dicho fragmento. Posteriormente, apoyando el botador por mesial y empujando hacia distal y coronal, extraeremos el fragmento mayor. Si esto no es posible, realizaremos una sección transversal de la corona para eliminar en primer lugar la misma y extraer posteriormente el fragmento radicular completo o previa división. Posición horizontal. Practicaremos una odontosección transversal, separando las raíces de la corona y extrayendo primeramente esta última. A continuación, eliminaremos el hueso que recubra la porción superior de las raíces y labraremos una muesca en dicha zona para intentar luxarlas hacia adelante. Si no fuese posible, individualizaremos las raíces y se luxan por separado. Posición transversa, vestibuloversión o linguoversión. La exodoncia es similar a lo ya escrito para la posición horizontal, extrayendo siempre en primer lugar la corona y desplazando posteriormente las raíces hacia el lugar que ocupaba aquella. Extracción del canino superior. Consideraciones previas. Se realizará la exodoncia en un canino superior en posición palatina por encontrarse con mayor frecuencia en dicha zona. La inclusión del canino es la segunda en frecuencia tras el tercer molar inferior. Antes de la cirugía es necesario haber realizado un correcto diagnóstico y planificación del caso y además será necesario conocer su posición, su forma y su relación con los dientes vecinos. Instrumental. Similar al descrito por la exodoncia del cordal inferior. Los botadores rectos y los forceps rectos y en bayoneta serán los más utilizados para esta extracción. Incisión. Realizaremos una incisión festoneada cuando la situación del canino superior sea palatina. Para ello introduciremos la hoja del bisturí en el surco gingival palatino, desde la cara mesial del primer molar de un lado, hasta el canino primer premolar contralateral si vamos a extraer solo un diente, y hasta el primer molar si van a extraerse los dos caninos en el mismo acto. Despegamiento. Seguiremos las mismas pautas que ya hemos aprendido anteriormente, pero con especial cuidado por la dificultad de despegar la fibromucosa palatina y la facilidad con la que podemos producir desgarros. Ostectomía. Con pieza de mano y fresa de carburo de tungsteno del número 8, expondremos la corona y el cuello del canino para crear espacio suficiente para la aplicación del botador o del forceps y la salida del diente. Una vez expuesta la corona, haremos un surco alrededor para facilitar las maniobras de luxación y extracción. Extracción del canino. Si una vez realizada la maniobra de luxación no conseguimos luxar el diente, ampliaremos la ostectomía a los puntos en los que creamos que obstaculizan la salida del canino y lo intentaremos de nuevo. Si a pesar de ampliar dicha ostectomía no podemos movilizar el canino, debemos recurrir a la odontosección para facilitar la exodoncia. Se realizará a nivel del cuello del diente dividiendo corona y raíz, tras lo cual separaremos ambos fragmentos, introduciendo un botador fino en la ranura creada por la fresa y rotándolo. Una vez separados, se extrae primero la corona y posteriormente intentaremos desplazar la raíz hacia el espacio que dejó la corona. Si fuera preciso, se puede realizar varias secciones del diente. La odontosección se efectuará con turbina o con piezas de mano y profusa refrigeración. Curetaje y sutura. Una vez realizada la extracción, se alegra la cavidad, se regulariza el lecho óseo y se procede a la reposición y posterior sutura del colgajo. Daremos puntos sueltos o de Blair Donati interdentarios.
desde palatino hacia vestíbulo, anudándolo sobre la cara vestibular.